bendiga, qué gusto verle por acá y que el Señor nos haya permitido estar en este lugar para aprender de su palabra y recibir lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Disponga su corazón, que con toda seguridad vamos a estudiar su palabra y por lo tanto Dios nos va a hablar. Amén. El tema de hoy, estamos en el capítulo 7, seguimos estudiando el libro de Josué. Vamos a estar en el capítulo 7. ¿Alguna vez usted ha tomado alguna decisión? ¿Sí? Todos los días tomamos decisiones. ¿Sabe que nuestra vida depende mucho, nuestra vida espiritual, de las decisiones que tomamos? No vamos a leer todo el capítulo porque sería mucho. Acompáñeme a hacer una breve oración y entramos al estudio. ¿Qué le parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender y reflejar nuestra vida en ella, Señor. Porque todas las cosas que antes se escribieron, dice tu palabra, se escribieron para nuestra enseñanza. Ayúdanos, mi Señor, a poder atesorar en nuestro corazón esta palabra, que sea de bendición, que nos ayude, que nos motive, que nos exhorte, Señor, a ser mejores, a crecer, Señor, para parecernos más a ti cada día, Señor. Háblanos a nuestro corazón, no queremos oír la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se hablaba con el hermano Jaime de un evento, de algo que me sucedió. Yo trabajo aquí para el sur, ¿o no? Para el norte. Bueno, para el norte, si el norte fuera el sur. Sí, para allá. Y de allá para acá el tráfico es bien pesado. Sí, bien se tarda uno mucho para llegar, lo que debía tardarme unos 20 minutos, yo me hago hora y media. Entonces yo me había encontrado una callecita, un atajo, y yo veía feliz por esa, yo evadía el tráfico. Y hasta podía venir a la iglesia porque evadía bastante el tráfico, y por ahí me venía y me sorprendía que nadie, la calle bien sola. Yo dije, a lo mejor es que nadie la ha descubierto. Pues un día venía mi esposa conmigo y me dice, ay, qué tráfico. Le digo, pero yo tengo un atajo, le digo, por donde yo me voy. Y me dice, a ver, y nos metemos. Y pues sí, solo, y yo, ya viste, le digo que aquí, mira, y ahorramos bastante. Y ella, ajá. Me dice, ¿sabes por qué no se mete nadie aquí? ¿Por qué? Le digo, porque es sentido contrario. No, le digo, sí, ¿no viste el rótulo? Dice, ahí está la señal que dice de 4 a 6 es sentido contrario. Y yo dije, traté de justificarme. Y yo dije, con un solo alfiler me ponchó el globo. Y entonces yo tuve una lucha interna entre obedecer o desobedecer. Y me quise poner hasta espiritual, le confieso. Porque yo dije, pero si me sigo viniendo aquí, puedo ir a la iglesia. Pero no estaba correcto, porque decía que no estaba bien. Entonces yo tuve que tomar una decisión entre obedecer y desobedecer. Y ese es el diario vivir de nosotros los hijos de Dios, entre obedecer y desobedecer la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar un capítulo muy, muy bonito, muy interesante. Déjeme decirle que la vida cristiana también depende en su totalidad de la decisión que tomamos. Somos nosotros los que decidimos obedecer la palabra o desobedecerla. La misma lucha que yo tenía, yo sabía que estaba la señal que decía que era prohibido hacerlo, y la decisión era mía de obedecer o desobedecer. Y lo mismo le acontece a un personaje que está ahí. Usted conoce el capítulo 7, el capítulo que estudiaremos hoy. Veremos la historia de un hombre que también tuvo que elegir, tuvo que decidir entre lo correcto y lo incorrecto, y las consecuencias de las decisiones. Cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene una consecuencia, está en nosotros. Hay decisiones que depende de nosotros tomarlas, hay decisiones que antes de tomarlas es necesario consultar a Dios. Este hombre también tuvo que elegir, y cuando pensó que nadie se daría cuenta, sucedió lo peor. Hoy lo veremos. Ese hombre se llama Acán.
Abre tu Biblia en el capítulo 7 del libro de Josué, por favor, para que entremos en el estudio, para recapitular un poquito de lo que nos compartía el pastor el miércoles pasado, para coger un poquito el contexto. Mire, Israel acaba de experimentar una gran victoria, hermano, poderosa, ¿verdad? Dios le había entregado la ciudad a Josué milagrosamente, la ciudad de Jericó. Pero había un detalle que era fundamental, y ese detalle era la obediencia. La obediencia, imagínense, desde rodear la ciudad por 7 días, y los muros se iban a caer. ¿Y por qué Dios es poderoso? ¿Por qué no derrumbaba los muros de una vez, con un rayo, con un terremoto? No, porque Dios quería probar la obediencia del pueblo. Yo me pongo a pensar y yo digo, no, si a mí me dice el Señor, mira, va a rodear la ciudad y por 7 días no hagas nada, al 7º día grita y se va a caer el muro. Yo pediría muchas confirmaciones. Se necesita tener mucha fe, creer a Dios, y ese es nuestro desafío, creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Dios va a probar eso cuando se encuentre el día de mañana ante una situación. Ahí se prueba la fe. Ahí la fe es purificada. De Josué 6:18, mire, él les había dado solamente un detalle, un mandamiento que ellos tenían que obedecer. Y eso está ahí en el capítulo anterior, en el verso 18. Les dice el Señor, pero vosotros guardaos del anatema. Les dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Fíjense lo que les dice, no sea que, este era el mandamiento, hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Las instrucciones eran claras, no había pierde, no había que ir a estudiar qué había dicho el Señor. Siempre que el Señor hablaba, no les iba a dar algo que ellos no comprendieran. Era fácil y sencillo, solamente tenían que obedecer el mandamiento del Señor. Guárdate, les dijo él, no toques ni tomes, porque si alguno de ellos tocaba, todo el campamento caería bajo anatema. Todo debía ser consagrado a Dios y entrar al tesoro de Dios, pero hubo un varón que cuestionó el mandamiento de Dios. No hay que ser tan exagerado. ¿Qué tanto puede hacer tantito? Y eso tuvo consecuencias. Y consecuencias devastadoras, fatales. Porque toda desobediencia tiene consecuencias. Y este varón tomó en poco el mandamiento del Señor. Y dice allí el capítulo 7, el verso 1, dice, pero después de la victoria en Jericó, dice, pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cometieron prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? Mire, una prevaricación es una traición, una infidelidad deliberada contra Dios. En el contexto bíblico, prevaricar implica una desviación consciente y deliberada de la voluntad de Dios. Es como cuando usted conoce el mandamiento, lo conocemos, nos lo sabemos, pero ¿qué tanto es tantito? Y eso es prevaricar contra la palabra del Señor. Aunque fue Acán el que cometió tal prevaricación, ya el Señor les había dicho que si alguno de ellos tomaba todo el campamento, iba a caer bajo el anatema. Esas eran las advertencias. Que no tocaran nada en cuanto al anatema. El anatema es una palabra que se refiere a algo que sería consagrado exclusivamente a Dios, normalmente para la destrucción. Cualquier objeto bajo anatema no podía usarse para provecho personal, porque pertenecía al Señor. Tomarlo para uno mismo era robar a Dios. Y ponía al culpable, incluso a la nación entera, bajo la misma maldición del anatema.
Así de delicado era la consecuencia. Mira, el pecado tiene consecuencias y puede llegar a afectar no solamente a la persona que lo comete, sino también a todo su entorno. El pecado destruye familias, destruye ministerios, destruye países y destruye gobiernos. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde surge? De nosotros. Mire, el escritor nos va a llevar por lo que le aconteció a Israel. Ahorita en el verso 1 nos dio como el preview. No sé cómo se dice, ya no hablo español. Nos dio el trailer, también. Bueno, nos dio el avance. Nos dio un avance de lo que sucedió, lo resumió en un versículo y ahora nos va a dar los detalles. Nos dio ese avance como cuando usted no era cristiano y se sentaba a ver una serie de Netflix y le aventaban El Señor de los Cielos. ¡Ah! No me la voy a perder. ¿Ah? Dice entonces el verso 2. Mira qué interesante. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Verso 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, no era necesario. No necesariamente no fueron todos porque se hayan orgullecido, porque no tenían fe. Que si Dios les había dado tremenda victoria, hermano, sobre Jericó, ahí era cosa fácil. No era como Jericó. Lo que ellos no saben es que hay alguien que ha desobedecido. Pero ellos están confiados en que si Dios les había entregado semejante victoria contra Jericó, ahí iba a ser pan comido. Es como cuando juega una selección, hablando de fútbol, una selección muy buena contra la del Salvador, porque está en mi país. Aquí viene con la reserva porque no presenta mucha oposición, mucha rivalidad. El peor error, hermano, mira, el peor error que puede cometer un hijo de Dios es no consultar a Dios antes de tomar una decisión. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, muchos problemas, porque a veces tomamos decisiones sin consultarlo. Y luego sufrimos las consecuencias. El verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una derrota humillante. Murieron 36 guerreros, 36 probablemente padres de familia, 36 cabezas de hogar, 36 hombres aptos para la guerra. El corazón del pueblo al verse derrotado desfalleció. ¿Por qué? Porque el pecado debilita y roba autoridad espiritual muchas veces, si no es que en todas. Mire, me puedo imaginar a Josué con muchas interrogantes, con muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron? ¿Qué nos pasó? Y Josué va a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Mire, me imagino a Josué, acuérdese que el pueblo le había dicho, mira Josué, si Dios está contigo y te da la victoria, nosotros te vamos a seguir. Pero si Dios no tiene respaldo de Dios, entonces Josué ya sabes lo que te va a tocar. Oye, ese pueblo era tremendo, lo apedreaban por falso. Entonces viene Josué, mira, y allí en el verso 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, Josué rasga sus vestidos en símbolo de un duelo profundo por la derrota. Se postra ante el arca, o sea, hace lo correcto, lo que debe de hacer todo hijo de Dios cuando tiene una adversidad. Ir al Señor, porque Él tiene todas las respuestas. Él va a suplir todas tus necesidades.
todas tus interrogantes, Él te las va a responder. Su oración está llena de preguntas. ¿Será que fuimos muy pocos? Porque Él no sabe lo que ha ocurrido encubiertamente. Por eso Él tiene muchas interrogantes. Y si hubiésemos sido todos, a lo mejor fuimos muy poquitos. Lo que no sabe Josué es que no es cuestión de números. No es cuestión de muchos ni de pocos, sino es cuestión de santidad, de desobediencia. Porque Dios no tiene problema con los números. No, Él no tiene problemas. Él no tiene problemas para alimentar 5,000 personas con 5 peces. No, no tiene problemas con los números. Él no tiene problemas para darle una victoria a un ejército con 300 personas. No tiene problemas con los números, siempre y cuando se obedezca a su palabra. Ahí está la clave del asunto. Dice, mire, Josué toma la mejor decisión y va con Dios a consultarle el por qué. Es que lo que Josué tenía que hacer era lo mejor, consultar a Dios. Y ahí hay un principio, como le digo, también para nosotros. Es un principio a tomar en cuenta cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas no salen bien, hermano, debemos acudir a aquel que tiene las respuestas. Pero muchas veces nosotros acudimos primero al compadre, antes de acudir a Dios, que es donde vamos a encontrar respuesta. Mira el verso 7, mira la oración de Josué en el verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, mira la pregunta de Josué. Qué interesante el corazón de Josué. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Wow, ¿qué harás, Señor, con tu gran nombre, con el poderoso nombre de Dios? ¿Qué hará? Josué entiende que la misión de Israel es la fundamental, exaltar el nombre de Dios, como también lo es la nuestra. Esa también es nuestra misión, exaltar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo exaltamos? Tomando las decisiones que debemos de tomar en obediencia a la palabra de Dios. Josué entiende eso. Su preocupación, la preocupación de Josué no es más qué será de nosotros, sino lo que le dice, ¿qué será de tu gran nombre, Señor? ¿Sabe por qué? Por el testimonio del nombre de Dios. Mire, cuando los hijos de Dios cometen pecado, muchas veces la preocupación más grande es ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán qué van a decir de mi testimonio? Y nos preocupa más el qué dirán de nosotros que el qué dirán del nombre de Dios, que es el que nos debe preocupar. Como está Josué en este momento, está preocupado por qué harás con tu gran nombre. Y eso debe de preocuparnos también a nosotros, porque esa es responsabilidad de nosotros, exaltar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo exaltamos? Con nuestra conducta de hijos de Dios. Porque así es como se conocen los hijos de Dios, por su proceder. Así es cuando has leído aquel pasaje que dice que cuando el Hijo del Hombre es levantado, a todos los atrae a Él. Y la responsabilidad de levantar al Hijo de Dios es de la iglesia. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Pablo le escribía a los Romanos, en el capítulo 2, verso 24, dice Pablo, como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque muchas veces nuestra conducta no refleja el carácter de Dios. Entonces dice la Escritura que vino desánimo. El corazón del pueblo fue como agua. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Se hizo como agua, o sea, se agüitaron, pues. Estaban agüitados el ejército. Imagínate. Aún, hermano, y es loable eso, de que el corazón se les haya vuelto como agua. Viene la respuesta de Dios, miren. Dice en el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Le dice, o sea, levántate. ¿Por qué te postras? ¿Por qué estás así, Josué? Dios no reprueba la oración de Josué,
Pero hay un asunto urgente que Josué debe atender y Dios se lo va a decir. El pecado, hermano, debe tratarse con prontitud, no debe consentirse, porque el pecado destruye. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios es necesario atenderlo y corregirlo y disciplinarlo si es necesario. Porque no se puede consentir el pecado, porque servimos a un Dios santo. Josué, de cierta manera, le hace como a Dios, como un reclamo. ¿Por qué nos hiciste pasar, Señor, si nos ibas a entregar en las manos de los amorreos? Mejor nos hubieras dejado del otro lado. Pero el Señor le va a responder en el verso 11. Israel, le dice, ha pecado. Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, le dice, han mentido y aún lo han guardado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Israel ha pecado, le dice. Mira las palabras. Han tomado, han hurtado, han mentido y lo han guardado, o sea, y lo han escondido. Como si yo estuviera ciego. Prácticamente les dice el Señor, ¿qué piensan, que estoy ciego? Dios tiene visión 20/20, bro, no como la mía. Sin los lentes no los conozco. Israel ha pecado, mira, han tomado, han hurtado, han mentido. Han hurtado, dice, hurtar es tomar algo secretamente, pensando que nadie se da cuenta. Podemos ver las consecuencias de aquella desobediencia. A lo mejor Acán pensó, ni cuenta se va a dar Josué. Y sí, Josué no se iba a dar cuenta. A lo mejor el pastor ni se va a dar cuenta. No, él no, tal vez él no se dé cuenta, pero Dios lo sabe. Él sí se da cuenta. ¿Verdad? Dice, la codicia lo llevó a no pensar en los demás. Porque así es el pecado. No piensa en las consecuencias y en el daño que va a hacer. Si no solo pensaba en sus propios intereses. Y así es la progresión del pecado. Acán, sin dudas, quería asegurar su futuro. Quería asegurar su retiro, su 401k. Acán estaba pensando, no, si pasamos al otro lado, ya me da mi tierra, al menos yo tengo mi cuenta en el banco. Tengo mi billete guardado. Ahí fijaba él su esperanza. Entonces, hermano, la desobediencia a la palabra de Dios, como decíamos anteriormente, destruye familias, ministerios, reuniones, iglesias. Dice el verso 12, por esto los hijos de Israel, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. O sea, no podían vencer más porque había pecado en el pueblo. El anatema era una cosa dedicada a destrucción. O sea, todas aquellas riquezas de esas naciones habían sido obtenidas y dedicadas a Baal. Muchas en cultos idolátricos ofrecidas a los demonios. O sea, no podías tomarla y llevártelo para la casa. Porque era cosa dedicada a Satanás. O sea, no podías llevarlo a tu casa. Dios ya se los había dicho. En Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás, les dice, plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y mira el 26, dice, Deuteronomio 7:26, dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. O sea, Dios ya se los había dicho, estaba escrito en la ley, que no podían hacerlo, pero al hombre, hermano, ¿cómo le cuesta someterse a la palabra de Dios? Nos cuesta obedecer. En muchas ocasiones el ser humano tiende a anteponer su propio razonamiento y hace a un lado la palabra de Dios. Y aquí hay un principio muy fundamental para nosotros, que somos el pueblo de Dios. Dios les dice, no traigas el anatema a tu casa. Y es bien interesante, hermano, y bien importante también para nosotros que tengamos cuidado con lo que metemos en nuestra casa. ¿O a quién metemos en casa? ¿Sabe que hay hogares que se aprecian de ser cristianos, que a veces hay 2 altares?
En un lado de la casa se adora a Dios, se adora al león de Judá, y en la otra se alaban a los tigres. Sucede, y es bien delicado, y es necesario tener cuidado con lo que metemos a nuestra casa. Nuestras casas, hermanos, deben de ser altares donde se adora a Dios, donde se exalta a Dios, donde se debe glorificar el nombre de Dios. Dice Josué, capítulo 7, verso 13, le dice el Señor a Josué, mira, como le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Qué interesante. ¿Y por qué por los varones? ¿Dónde están los varones? Se acercará, le dice, por los varones. Los varones, ¿por qué los varones? Mira, porque los varones son las cabezas de hogar. Porque los varones son los responsables delante de Dios de su familia. Mira, cuando Adán y Eva desobedecieron, Pablo, escribiendo después, dice que Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, cayó en transgresión y el hombre también. Pero Dios no vino con Eva. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Vino con el varón, porque es el responsable, es la cabeza del hogar. Por eso dice Josué que se acerquen por casa, dicen los varones. Y veamos hasta dónde, hermano, va a llevar a Acán su desobediencia. Ya murieron 36 hombres. Y Acán ni frío le dio. No le importó, porque la codicia lo cegó al desobedecer la palabra de Dios. Y las consecuencias no terminaron ahí con los 36. Dice el verso 15, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. La santificación para restaurar la comunión con Dios era necesaria, porque Dios es un Dios santo, hermano. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y sin santidad, dice la Escritura, nadie puede ver la mano de Dios obrar a su favor. No se puede. Dios no consiente con el pecado. Cuando no hay obediencia, hermano, no hay victoria. No la hay. El pecado sin confesar, hermano, interrumpe la bendición de Dios. Interrumpe la comunión con Dios. Por eso es necesario estar siempre a cuentas con Dios. Si hay algo que interrumpe esa comunión con Dios, hermano, tráelo a los pies de Cristo. La santidad, hermano, para el pueblo de Dios no es una opción. No es una opción, es una responsabilidad. Porque si aquel que nos llamó es santo, ¿qué dice la Escritura? Que debemos ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Dice el verso 16, José pues, mira lo que hace el hombre de Dios. No puede esperar más. Yo me imagino que Josué esa noche no durmió. O se la pasó orando, por favor, Señor. O clamando, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y Josué temprano en la mañana se levantó, ni café tomó. Levantándose de mañana, dice, hizo acercar a Israel por sus tribus, dice, y fue tomada la tribu de Judá. Y Josué, mira, como todo buen líder, sabe que hay situaciones que no se pueden dejar para después. No puede esperar. Cuando Dios nos muestra aquello que hay en nuestras vidas, hermano, mala conducta, mal carácter, un estilo de vida que a Dios no le agrada, es necesario con urgencia sacarlo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que se restablezca la comunión con Dios. Dice el verso 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, dice, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, dice, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. ¿Hasta dónde ha llevado a Acán su pecado? Que aún a pesar de que él está presente y está viendo cómo están tomando las familias, él está así.
calladito, a lo mejor no se han dado cuenta. Él está ahí, porque él está viendo ahí lo que Josué está haciendo, dirigido por el Señor. Y Acán no da un paso al frente. No, Acán está calladito. No me van a descubrir. Nadie sabe, nadie supo. Qué horrible. Dice, mire, durante la larga y difícil prueba, Acán no da un paso adelante. ¿Sabe qué es lo que piensa? Cree que puede escapar sin que Dios lo descubra. ¿Acaso hay alguien que pueda hacerlo? No. Dios todo lo sabe, hermano. ¿Sabe? David decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Ahí le decía David al Señor. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiera a lo profundo de la mar, ahí está tu presencia, ahí tú me ves. Si me escondo, a veces, hermano, tomamos actitudes, cerramos la puerta, pensamos que Dios no nos ve. Y nos encerramos donde nadie nos ve y Dios nos ve. Aquí me escondo de la esposa, me escondo de mi hermano, me escondo del ministro, para que no me vea, si Dios me ve. ¿Qué es lo que más me debe importar? Aquello, mira, aquello, hermano, que nadie se ha dado cuenta. Hey, hoy te tengo una buena noticia. ¿Quieres que te la dé? Aquello que nadie sabe, aquello que está escondido, déjame decirte, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios todo lo sabe, hermano. Nada está oculto a los ojos de aquel ante quien hemos de dar cuenta. Mientras todo esto ocurría, Acán, calladito me veo más bonito. Dice el verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, me gusta la expresión, porque Josué es un líder que ama al pueblo. Josué no vino y con la espada desenvainada y lo descabezó. Josué no vino como un líder sin misericordia a despedazarlo. No, mira la respuesta, mira las palabras tan tiernas que usa Josué. Le dice, hijo mío. ¿Le diría usted hijo mío a alguien que le ofendió? Hermano, te amo. Hay mucho que aprender. Hijo mío, le dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Uy, Josué le exige una confesión sincera ante Dios. Al llamar a Acán, hijo mío, muestra la autoridad espiritual que tiene y el interés pastoral que debe de haber en un líder, que quiere la restauración. Indica la actitud correcta para enfrentar el pecado. Exaltar a Dios primero, ya que se le pide que le dé gloria a Dios. Declárame lo que has hecho, le dice. O sea, eso implica que reconozca a Dios antes de confesar. Enseña la importancia del honor a Dios, incluso al corregir una falla, un pecado. Es como si dijera, Acán, ¿tú sabes que Dios es santo? Amén, sí, dice Acán. Ok, entonces honra la santidad de Dios, declárame lo que has hecho. Verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, y me llama mucho la atención la expresión, le dice, muy bueno, como queriendo persuadir a Josué, es que Josué, que estaba muy bueno el manto, o sea, era irresistible, no lo pude resistir, Josué. Capaz que si tú también lo veías, Josué, también te lo agarrabas. Porque estaba muy bueno, le dice, era. Dice, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ello. Vi, le dice, lo vi, Josué. Lo codicié, lo tomé y lo escondí. Lo vi. ¿Sabes que la tentación entra por los ojos? Lo que vemos. Los ojos son la lámpara del cuerpo, dijo Jesús. Si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo.
cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, o sea, sé diligente, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, ten cuidado de aquello que estás viendo, en lugar de que sea luz, sea tinieblas. Y todo lo que hay en ti se llene de tinieblas. Ten cuidado con lo que miras. ¿Qué más le sucedió a Acán después de ver? Dice, lo codicié. Codiciar, hermano, siempre surge después de mirar lo que no es tuyo, lo que no es mío. Lo llevó a la codicia, que es ese deseo de tener algo que no es nuestro. Codiciar, ¿sabes que también significa lujuriar algo? La lujuria también es codicia. Y dice Acán, y después de que lo vi, lo codicié, dice, lo tomé. No lo pude resistir, lo tomé. Lo miré y eso me llevó a codiciarlo y a desear tenerlo y no lo pude resistir y lo tomé. Y después le dice, y lo escondí, Josué. Una falta, hermano, lo fue llevando a otra mayor. Y así es la progresión del pecado. Empieza con una mirada y luego la concupiscencia nos arrastra y nos lleva a pecar. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y dice el 16, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no te hagas, viene de dentro de nosotros. El pecado no es algo que anda allá afuera y vamos caminando y caemos, cayó, pecado, ahí estaba el hoyo y ahí cayó. No, surge de dentro de nosotros, es nuestra concupiscencia. La concupiscencia, hermano, es ese deseo, esa inclinación que está en nosotros, que nos arrastra hacia la desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer para contener la concupiscencia? No alimentarla. No alimentarla. Mira, mientras más te la pases en la palabra de Dios, ni tiempo vas a tener para estar pensando cosas malas. Porque tu mente está consagrada a Dios, tu pensamiento. No erréis, dice, no erréis, no le eches la culpa a Dios. No busquemos culpable, el pecado sale del corazón del hombre. Mire, dice Acán, lo vi, lo codicié, lo tomé y lo escondí. ¿Sabe que el pecado tiene la misma progresión en todos? ¿Sabe que eso le ocurrió a Eva? Ahí en Génesis 3:6, mire, lo vamos a leer rápido. Dice, y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, o sea, quisieron cubrir su falta y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Lo vio, lo codició, lo tomó y después se escondió. Porque se dio cuenta que había pecado. Y oyeron la voz de Dios y comenzaron a echarse la culpa. Por eso dice Santiago, no erréis. Dios no puede ser tentado por el mal. Es que, Señor, la mujer que me diste, le dice, o sea, le echa la culpa a Dios. O sea, si tú no me la hubieras dado, no hubiera pasado nada. No. El pecado surge de nosotros. Por eso dice Santiago que cuando alguno es tentado, no le echa la culpa a Dios. El pecado, hermano, siempre comienza en el corazón, en nuestra naturaleza pecadora. Entra por lo que percibimos y codiciamos. Por eso es necesario el arrepentimiento. Que sea verdadero, que incluye confesar, restaurar. Y si hay que devolver algo que tomamos, hay que devolverlo. Lo más importante es la restauración. Si el pecado tuvo consecuencias, restituir es básico y fundamental. Hay arrepentimientos que no son radicales.
Como por ejemplo, me robé un dinero y estoy arrepentido. Por ponerte un ejemplo. Y estoy arrepentido. Y ya le pedí perdón a Dios. Ajá. Y Dios me perdonó. Ajá. ¿Y el dinero? No, pues me compré un carro. No, ¿no lo devolviste? No, es que me lo hallé. Entonces, es un arrepentimiento que no suma. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Pero necesitamos avanzar con el tiempo. Y dice, pero ya me arrepentí. ¿No, en serio? Sí. ¿Y restauraste lo que tomaste? No, ya me lo gasté. Órale. ¿Sabes por qué Acán no fue a confesar? Bien interesante. ¿Sabes por qué Acán no fue a confesar a Josué lo que había hecho? Porque era tan fácil que Acán, después que lo tomó, fuera con Josué y le dijera, oye Josué, mira, fíjate que yo tomé esto. Pues ¿sabes por qué no fue? ¿Sabes por qué no lo hace? No lo hace porque conoce el carácter de Josué. Que Josué no es un hombre ambiguo. Josué es un hombre firme. Es un hombre que ama obedecer a Dios. Y Acán sabe que si va con Josué, él sabe que Josué es un hombre espiritual. Si pensamos un poco, hermano, imagínate cuando Acán llegó a la casa con los objetos robados. ¿Qué crees que le habrá dicho la esposa? Y los hijos. A veces yo me pongo a pensar, y si hubiese sido mexicana, le hubiese dicho, oye viejo, ¿y eso qué traes? ¿Dónde lo agarraste? No, es que, pues, estaban allí, como nadie le agarraba, pues yo dije, a lo mejor, en lugar que se pierda, me lo llevo. Oye, pero y Josué, que no había dicho que no lo tomaran, que no agarraran nada. No, ni cuenta se van a dar. Si ella hubiese sido una mujer temerosa de Dios, va y lo denuncia con Josué. ¿Sabe que hay muchas veces que en los hogares cristianos uno encubre al otro? La mujer encubre al varón y el varón encubre a la mujer. Y eso no debe pasar en un hogar cristiano. Nuestra principal, hermano, nuestra principal objetivo debe ser agradar a Dios, obedecer a Dios. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El pecado tiene consecuencias. Y Acán arrastró a toda su familia al juicio de Dios. Y junto con él se llevó a 36 varones. Entonces Josué, dice el verso 22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Qué duro, hermano, las consecuencias. Nunca pensó Acán en las consecuencias, porque el pecado lo cegó. Y cuando le comenzó a dar lugar al pecado, comenzó a perderse, comenzó a sumergirse, creyendo que lo podía manejar, creyendo que puede con eso. Pero no, hermano, con el pecado, mira, a esta naturaleza pecaminosa, si le das un ápice de libertad, ya te fuiste. Te perdiste, te arrastró. Por eso es bien importante cuidar nuestro caminar. Cuidar aquello que entra por nuestros ojos, aquello que vemos, aquello que codiciamos. Y ese no es patrimonio solamente de los varones. Porque todos tenemos concupiscencia pecadora. Dice el verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Fue justa esta ejecución? Claro que sí. Hay mucho debate al respecto. Pero yo creo que Dios es justo. Y Dios paga a cada uno conforme a sus hechos. Conforme a sus hechos. Dios no castiga al inocente. La Biblia lo dice. ¿Se acuerda cuando Abraham intercedió? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lejos de ti está hacer tal que hagas morir al justo con el impío. No, Dios es justo. Y Dios, hermano, castiga el pecado. Y levantaron, dice el verso 26, ya para terminar,
sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano, por favor. Amén. Dice el Salmo 34:11. Dice, venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, dice, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es mejor, hermano, confesar temprano y restaurar la comunión con Dios que esperar a sufrir las consecuencias. Además, el pecado, hermano, no solo afecta al que lo comete, también afecta a la familia. Y si amamos a nuestra familia, hermano, es necesario caminar en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, como el salmista decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él iniquidad, Señor. Señor, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios misericordioso, clemente. Tú eres lento para la ira. Eres grande en misericordia, en perdonar. Que tú no tomarás por inocente al culpable, pero tú eres amplio, Señor, en perdonar. Y si hay algo, Señor, en nuestras vidas que necesitamos traer a tus pies, Señor. Señor, ayúdanos, mi Dios, para poder sincerarnos delante de ti, mi Dios, sabiendo, Padre, que servimos a un Dios que conoce nuestro corazón, que aún no está la palabra en nuestra boca y tú la sabes. Tú escudriñas nuestro caminar, escudriñas nuestra mente, escudriñas nuestro pensamiento. Ayúdanos, mi Señor, a vivir vidas gratas a ti, Señor. Que nuestro caminar, Padre, sea ese perfume de olor fragante, Señor, que sea grato a tus ojos. Ayúdanos, mi Señor, redargúyenos, Padre, y enséñanos, mi Dios, a caminar en obediencia a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor le lleve con bien a su hogar. Amén.